Bienvenidos a la lección número 7, renta fija soberana. En la lección anterior analizamos la renta fija corporativa, analizamos los bonos de, por ejemplo, la empresa Volcam, y hacíamos referencia a que estos instrumentos eran instrumentos de deuda que se emitían en mercados financieros, ¿no? Y que se cotizaban de manera similar a como se cotizaban las acciones. Ahora bien, Bloomberg distingue los instrumentos de renta fija que son emitidos por empresas, y esos llevan el apellido Corp, de los instrumentos de renta fija que son emitidos por gobiernos, que llevan como apellido Goft. Entonces, estos bonos soberanos o estos bonos estatales son instrumentos que emiten los gobiernos para poder financiarse. Por ejemplo, podemos recordar el caso de Perú, ¿no? Muchos de nosotros debemos haber escuchado hace unos cuantos meses, durante la cuarentena, que el Perú emitió bonos, ¿no? Por un total de 3.000 millones de dólares en los mercados internacionales con el fin de poder enfrentar los efectos que generaban la pandemia. Y muchos se preguntaban, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿El Perú se está endeudando? Se había comentado que era una buena noticia porque nos habían dicho que significaba, ¿no? La confianza que se tenía sobre el Perú, que se le estaba dando préstamo al gobierno peruano y a una buena tasa de interés. Entonces vamos a conocer cómo analizamos, por ejemplo, estas clases de deuda dentro de Bloomberg. Y para hacer este análisis de la deuda soberana y analizar un poquito las partes que tiene, vamos a seguir ciertas preguntas diría. Vamos a buscar cuál es el costo de endeudamiento para el gobierno peruano. Este costo depende del tramo. ¿A qué hacemos referencia con esta palabrita que llamaba el tramo de la deuda? ¿Cómo varía el costo en función de la moneda, no? Perú emite deuda en soles, en dólares, en ambas monedas. ¿En qué moneda se emite el gobierno peruano su deuda? También vamos a buscar cómo ha variado este costo de financiamiento durante los últimos meses. ¿La cuarentena ha hecho que el costo de deuda se reduzca o se incremente? ¿Ustedes qué piensan? Y por último, ¿no? Si comparamos el costo de endeudamiento del gobierno peruano contra otros países de América Latina, ¿el Perú tiene una buena posición? ¿Le están prestando dinero a una baja tasa de interés o una tasa de interés relativamente elevada? Entonces vamos al Bloomberg. Así que vamos a utilizar y vamos a buscar deuda soberana de Perú, ¿no? Perú, deuda soberana. Acá tenemos que notar dos cosas. Primero, yo tengo un ticker ISGT0, bla, 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 que es la deuda soberana en PEN. Y por acá tengo la deuda soberana en USD. Es decir, esta es la deuda que el gobierno emite en soles y esta es la deuda que el gobierno emite en dólares. A veces a los bonos nacionales, a los bonos que se emiten en moneda nacional se le conoce como deuda soberana, y a los bonos que se emiten de manera internacional se le conoce como los bonos internacionales, ¿no? Perú global o bonos globales. Bonos soberanos o nacionales y bonos globales o internacionales. A veces se hace esa distinción. A veces. Acá en Bloomberg lo vamos a encontrar como Perú, deuda en soles, y Perú, deuda soberana en dólares. Comencemos por analizar la deuda en soles. Vamos a darle clic a este índice. El Bloomberg lo identifica como un índice. Me mentiste. Tú me dijiste que era soberano. No te preocupes. Vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, el índice no hace referencia a un bono en particular. El índice ¿a qué hace referencia? A una serie de bonos. ¿Se acuerdan que vimos el término tramo en el PPT anterior? ¿A qué se refiere con el tramo? Bueno, el Perú emite muchos bonos. Algunos son a 1 año, algunos son a 3 años, otros son a 5 años, otros son a 8 años, otros son a 10 años, y así sucesivamente. Y con esto se forma la curva soberana en soles. ¿Qué es la curva soberana? Es esa relación existente entre el plazo de la deuda y la tasa de interés a la que me prestan, ¿no? Obviamente esta deuda suele tener un comportamiento que a mayor plazo, mayor deuda. Ahí se puede hacer muchos análisis. Si tienen por ahí una formación en economía, deben recordar algunas cosas de su curso de macroeconomía, que hay ciertos riesgos de reinversión, ciertos temas de la maduración del bono que hace que a mayor plazo tenga que exigir una mayor tasa de interés, incluso más allá del tema del riesgo de crédito. Entonces acá tengo la información, no tengo que esta es información para Perú, que es moneda soles, sector riesgo gubernamental, y acá tengo más o menos los plazos. ¿Qué se suele analizar en estos plazos? Se suele analizar la variación. Por ejemplo, versus el primero,
de septiembre, estoy grabando este video el 2 de septiembre, versus el día de ayer, ¿cómo ha cambiado esta curva? Ah, mira, esta curva, la porción corta de la curva, los tramos cortos de la curva, sus tasas han caído. En cambio, los tramos largos se han elevado. ¿Qué significa? La curva se ha hecho más empinada. La estructura de precios intertemporales se ha hecho más empinada. Pero Hugo, a mí me gustaría conocer, Hugo, que me muestres uno de estos bonos en particular. Porque acá me estás mostrando varios, pero no estoy viendo el detalle de uno de estos bonos. No sé cuánto le cuesta a Perú endeudarse en cierto tramo. No hay problema. Vamos a ver estos bonos. Entonces, como vieron, le di clic, disculpen, acá en ponderación de miembros. Y esta ponderación de miembros me va a decir qué compone este índice de la lista de bonos que estamos viendo en moneda nacional. Entonces acá tengo, ¿no? Para los 3 años tengo este bono que tiene este nombre. Vamos a ver el bono más famoso, que es el bono a 10 años. Ese es el bono que usualmente se toma como referencia, ¿no? Usualmente se toma como referencia, ¿qué bono? El bono a 10 años. Entonces vamos a ver este bonito a 10 años, a ver algo de su información. Vamos a cargar el valor y posteriormente le vamos a dar una descripción. Como siempre empezamos describiendo los valores. ¿Qué tenemos aquí? Entonces tengo que es un bono. El bono tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de este bono? Perú GB 6.9508 del 12 del 31. ¿Se acuerdan en deuda corporativa que vimos el nombre del bono? Siempre tiene cuál es su tasa cupón, 6.95 la tasa cupón, y cuándo es la fecha de redención, la fecha de pago del último cupón, ¿no? Este bono se va a pagar el 12 de agosto del 2031. Bono a 10 años, más o menos 10 años, ¿no? Falta más o menos, es un bono a 11 años, ¿no? Pero nunca es tan exacto. Usualmente acá cuando hablamos de bono se dice bono a 10 años, ustedes deben haber escuchado el bono a 10 años, ¿no? Pero no es que siempre hay un bono a 10 años, sino que se ajusta al que está más cerca. Porque nunca hay un bono que venza exactamente dentro de 10 años. Nunca hay un bono que venza exactamente en 10 años. ¿Qué información tenemos acá, Hugo, que puede ser interesante? Bien, acá lo que tenemos interesante es lo siguiente. Tengo a qué tasa fue hecha. La mayoría de bonos se emiten con tasa semestral, una tasa fija en soles. Pero, ¿qué más tenemos? Tenemos cuáles son las clasificaciones crediticias. Eso estaba en el primer slide, no lo mencioné porque quería mencionarlo ahora. Las clasificaciones crediticias, al igual que en los bonos corporativos, ¿no? Me representan el grado de riesgo que tiene el país. Ahora, sobre estas clasificaciones de riesgo hay que hacer un comentario muy interesante. Para muchos mencionan que estas clasificaciones de riesgo en el caso de bonos que son en moneda nacional no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque bueno, el gobierno peruano emite los soles, entonces es imposible que nunca te pague, ¿no? Porque ellos mismos emiten la moneda. Me van a decir, claro, Hugo, pero hay una división entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, ¿no? El Banco Central es autónomo, es cierto, pero igual son prácticamente, están muy relacionados, ¿no? Sería muy difícil que un gobierno no pueda pagar su deuda en su moneda nacional, ¿no? Incluso tendrían el incentivo de emitir de manera inorgánica antes de no pagar su deuda, ¿no? Pero bueno, acá está la clasificación crediticia. Habrá que comparar con otros países, habrá que comparar con Chile, con Colombia para ver qué tal estamos. Vamos acá a ver el monto emitido. ¿Por cuánto se ha emitido estos bonos? Bueno, se recaudó un total de 14 mil millones, no, eso está en millones, está en miles, entonces son 14 mil millones. ¿Qué otra información podemos ver? El precio, ¿no? ¿Cuánto es el costo de financiamiento del Perú? Hugo, acá me está diciendo que este bono se está vendiendo a 125, ¿no? Tú me dijiste que acá estaba el precio, entonces acá está el precio en 125. Pero entonces, ¿cómo yo sé cuál es la tasa de interés? ¿El gobierno peruano se está financiando al 6.95%? No necesariamente. Esta tasa cupón que está acá es una tasa nominal. Es decir, es un precio que está ahí escrito, pero que no necesariamente se va a cumplir. Para eso tenemos que calcular el precio, ¿no? Y el rendimiento a la maduración. Entonces vamos a hacer un pequeño gráfico para analizar cómo ha venido variando. Acá tengo el precio. Y podemos ver que este precio cayó de manera significativa, de manera dramática. Pero después rápidamente se recuperó. Pero no quiero ver el precio, yo quiero ver el rendimiento. Vamos a poner el rendimiento de compra del vencimiento. Y acá está la tasa de interés que pagaban estos bonos. Miren, estos bonos a 10 años están pagando aproximadamente tasas de interés del 4% en soles.
durante la cuarentena empezó a rendir hasta un 6.5%. ¿Cómo es esto, Hugo? ¿Esto es lo que le cuesta al gobierno peruano financiarse? Más o menos. Lo que pasa es que estos precios ya no son los precios de emisión, sino vienen a ser los precios en el mercado secundario. ¿A cuánto recibió el Perú el dinero de estos bonos? Vamos a ver la historia, ¿no? Máximo para ver el momento de la emisión. Y lo vemos, ¿no? Vamos a poner acá máximo. Creo que ya estoy en máximo. 2007, se emite en el 2007. Y en el momento de la emisión se emitió a una tasa de 6%. Entonces Perú recibió 6% a cambio de estos bonos. Ahora, conforme pasa el tiempo, estas tasas han venido subiendo y han venido cayendo. Fíjense que durante el 2008 el rendimiento del bono se incrementó, significa que el precio estuvo cayendo, pero después comenzó a caer y ahora estamos en un momento de tasas relativamente bajas. Si lo comparamos versus el año anterior, ahora el costo de financiamiento está siendo menor. ¿A ustedes eso les hace sentido? ¿Es válido? Sería válido preguntarse, pero hoy estamos en una época de cuarentena, Perú va a tener un déficit fiscal muy alto durante el 2020. El año pasado también tuvimos déficit fiscal, pero este año va a estar peor. El próximo se ha proyectado que también vamos a estar en déficit. Entonces, ¿cómo es posible, Hugo, que les esté costando mucho menos financiarse este año que el año anterior, ¿no? Voy a poner acá el gráfico de 5 años para que se vea un poco la diferencia, ¿no? 2019 estamos con tasas de alrededor del 5%, 4.7% y ahora estamos casi 4%. Entonces acá les voy adelantando la respuesta, viene por el efecto cascada. ¿Qué significa esto? Que cuando los bancos centrales, bancos centrales bajan las tasas de interés de referencia, en Estados Unidos la tasa de interés de referencia bajó, en el Perú también la tasa de interés de referencia bajó, esto jala a las demás tasas, a las tasas como la tasa de los bonos gubernamentales del Ministerio de Economía, ¿no? Que es el que estamos viendo, el Tesoro peruano. Entonces, como las tasas internacionales están bajas y las tasas peruanas están bajas, esto genera que el bono tenga un menor rendimiento, ¿no? Esa es parte de la política contracíclica, ¿no? Que se genera en el Banco Central, ¿no? Como la economía está medio mal y también se necesita financiamiento, le bajo las tasas de interés, ¿no? Y esto también permite que el gobierno se pueda financiar con menores tasas. Volvemos un ratito ahora a la deuda. Ya hemos visto la deuda en soles. Conozcamos ahora un poco de la deuda en dólares, ¿no? Quedémonos con esa imagen de que era un 4% aproximadamente. Ahora vamos a ver la deuda soberana en dólares. Perú, soberana USD. Perú, deuda soberana en dólares. Vamos con la descripción, como siempre. Tengo un poco menos de información, ¿no? Unos cuantos bonos. Un tramo de 5 años, 10 años. Ha caído el último día, ¿no? Vamos a ver en particular qué bonos estamos analizando. En la ponderación de miembros, por acá tengo un bono de 10 años que sí justo, miren, vence el 2030. El 2030 y vamos a ver un poco de la información de ese bono que también lo vimos hace un momentico. Miren, qué interesante. Acá lo que hice fue simplemente darle clic al bono, no le puse descripción y me está mostrando cómo está evolucionando el rendimiento medio. Pero también lo podemos hacer con el GP, que fue lo que vimos hace un momento. ¿Me estás mostrando el mismo gráfico? No es el mismo gráfico, es el gráfico de la deuda en dólares. Tiene un comportamiento similar. Entonces, esta deuda en dólares, al igual que lo que vimos antes, es una deuda que se comercializa con el siguiente nombre, que es Perú 2.84. 2.84 hace referencia a la tasa cupón y que vence el 20 de junio del 2030. O sea, más o menos sí se ajusta mucho a un bono a 10 años. ¿Qué otra información tenemos, Hugo? Tengo por acá por cuánto monto fue. Esto está en dólares. Fíjense, divisa es dólares. Entonces, supongo que se ha emitido en dólares. La clasificación crediticia cambia. Porque ahora es un bono, estamos hablando de un bono global. ¿Se acuerdan de que les mencioné bono global o bono internacional? Es un bono global, tiene otra clasificación de riesgo. 750 millones. Fue emitido en el 2019. Y vamos a ver un poquito más acerca de la evolución, ¿no? Entonces, ¿es la tasa de interés en dólares el que Perú se financia de 2.48? No, la verdad que no. Vamos a analizarlo en el gráfico de precio. Antes de pasar al gráfico de precio, quería mostrarles este spread interesante. ¿Qué es lo que tengo acá? Este símbolo T2, 3 octavos, 5, 15, 29. Esto que tenemos aquí es la deuda soberana del gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que en el momento de haber emitido el bono, es decir, el momento en el que el gobierno peruano dijo, mercados internacionales,
tengan mis bonos, préstenme plata, los gobiernos internacionales le prestaron al Perú, ¿cuánto? 75 puntos básicos por encima de lo que le prestaban a Estados Unidos. Es decir, si al gobierno de los Estados Unidos le prestaban con una tasa de 2%, a Perú le prestaron una tasa de 2.75%. Eso significa como el spread en puntos básicos. Basic Points acá lo han puesto en inglés. Acá a veces en Bloomberg se mezcla el inglés con el español, BP, Basic Points. Entonces eso significa, oye, ¿sabes que el gobierno peruano cuando emitió este bono, pues lo que le costó fue 75 puntos básicos sobre lo que costaba financiarse Estados Unidos? Usualmente el bono de Estados Unidos se toma como la tasa base. Y si yo le presto a Perú, le voy a prestar con la misma tasa que le prestaría en Estados Unidos, más un spread, más una diferencia, más una ganancia extra. Y usualmente este spread es un aproximado que se utiliza para calcular el riesgo país, ¿no? Mientras esta diferencial entre lo que le exijo de rendimiento al gobierno estadounidense versus lo que le exijo al gobierno de Perú, de Chile, de Colombia, mientras esa diferencia sea más grande, significa que este país es más riesgoso, y mientras esta diferencia sea más pequeña, significa que este país es menos riesgoso. Así que vamos a ver el gráfico para ver cómo ha evolucionado esta tasa. Acá tengo el gráfico de precio, pero usualmente yo no quiero analizar el precio, o sea, los bonos se suelen comprar a estos precios, ¿no? Está a 110, ¿no? Eso, si está a 110 el precio, significa que se está pagando de más, lo cual me indica que el financiamiento del gobierno peruano ya no está en 2.84, sino debería estar en menos. Vamos a comprobando poniendo el yield to maturity, el rendimiento. Miren, un rendimiento de 1.68, como yo les indiqué, menos. Es decir, el día de hoy, prestarle al Perú plata, les prestan a una tasa de 1.68. Vamos a ver la historia. En el momento de la emisión, como les mencioné, estaba alrededor de 2.70 y tantos. Y ahora está a 1.68. Y me pueden preguntar, pero Hugo, ¿por qué ocurre esto? Bien, vamos a hacer la comparación. Entonces yo les había dicho que acá estamos comparando versus los otros, el financiamiento del gobierno estadounidense, ¿no? Déjenme revisar un poquito cuál es el código. Este bono del gobierno estadounidense es el T2 3 octavos al 0.5 del 15 del 19. Entonces vamos a hacer el gráfico GP. Y acá en el gráfico vamos a recordar un poco nuestra teoría de gráficos. No quiero ver el LAS, quiero ver el rendimiento para ver cuánto es la tasa de interés. Y acá en el gráfico voy a poner cambiar valores y datos. Y vamos a analizar un poquito otro valor. Vamos a añadir una serie a este panel. Y esta serie va a ser el bono de Estados Unidos. Perfecto, este es, ¿no? T2 3 octavos del 5 del 15 del 29. Ahí lo pongo y también lo quiero el rendimiento de compra del vencimiento. Cruzamos los dedos y ponemos cambiar. Ahí está el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que veo? Lo primero que debemos que notar, y debe ser intuitivo, es que el rendimiento, para prestarle rendimiento peruano, al gobierno peruano el rendimiento exigido es un rendimiento mayor, ¿no? Es decir, si yo al momento de la emisión, yo le presté al gobierno estadounidense a una tasa de 1.46, se asume que este 1.46 es el libre de riesgo. ¿Qué significa? Este 1.46 solo toma en consideración el valor de dinero en el tiempo, porque yo estoy seguro que el gobierno estadounidense me va a pagar en dólares, ¿no? O sea, es imposible que el gobierno estadounidense no me pague porque incluso ellos emiten su moneda. Entonces, antes de no pagarme, me van a imprimir billetes. ¿Y a Perú cuánto le prestaba? A Perú le prestaba 2.23. Es decir, acá hay un spread, acá hay una diferencia. Esa diferencia se relaciona al riesgo país. ¿Qué pasó, Hugo, durante la cuarentena? Fíjense, durante la cuarentena subió el costo de financiamiento para Perú. Para marzo, ¿no? Para el 19 de marzo, miren, estaba alrededor de 4%. Entonces muchos podrían decir, ese es un tema que afectó a todo el mundo. Bueno, pero no afecta a todo el mundo igual, porque fíjense, Estados Unidos, su costo de financiamiento subió solo un poco. ¿Y dónde queda toda esta diferencia? Esta diferencia es que los inversionistas consideran, ok, a todo el mundo le afectó este cachito, pero ya todo este incremento del spread, porque fíjense, el spread por esta parte tenía este grosor, por algún momento el spread se hace más pequeño, por algún momento el spread se hace más grande. ¿Por qué? Porque sintieron, ¿sabes qué? En Estados Unidos no se cerraban las empresas, todo está siguiendo más o menos de manera regular, entonces, pucha, el riesgo está por el lado más de Perú.
La tasa del gobierno estadounidense cae, pero es porque, ¿se acuerdan, no? En la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos reduce sus tasas de interés, lo cual hace que esto caiga, ¿no? Y eso hasta cierto punto nos beneficia porque también nuestro costo de financiamiento tiende a caer. Pero igual hay un gran diferencial, es decir, acá hay un gran sentimiento de que el Perú es muy riesgoso o hay mucha incertidumbre en el Perú. Pero poco a poco esto se va calmando, ¿no? El costo de financiamiento de Estados Unidos se va manteniendo constante, pero el costo de financiamiento para Perú viene cayendo. Viene cayendo. Hasta más o menos agosto, donde pensábamos que ya estábamos en inicios de agosto, ¿no? Cuando ya habíamos llegado supuestamente a la planicie, no me acuerdo cómo se llama. Pero de ahí no, nos damos cuenta que no, y se recupera un poco y sube un poco más el riesgo país. Entonces, este es el análisis de la comparación entre las tasas de interés. Esto es un análisis histórico, ¿no? Estamos viendo la diferencia para un tramo de la deuda. Estamos comparando los bonos que actualmente son bonos que vencen en aproximadamente 10 años, ¿no? Hace un año vencían en 11, pero estamos analizando el comportamiento de estos dos bonos. Pero también puedo comparar el comportamiento de toda la curva. Antes de pasar a eso, quedaba una pregunta en el tintero. Acuérdense que es la pregunta acerca de, ok Hugo, ya vi más o menos la relación entre la deuda del gobierno peruano con la deuda del gobierno estadounidense. Pero ¿qué tal si lo comparamos con otro país latinoamericano? ¿Perú lo está haciendo bien? ¿Perú lo está haciendo mal? Vamos a elegir un par de países, ¿no? Un par de países. Acá de la misma forma como lo vimos antes, en cambiar podemos agregar más valores. Espero que se vea bien el gráfico. Analizamos, agregamos algo más al panel 1. Por ejemplo, busquemos un bono colombiano, ¿no? Entonces pongo Colombia y buscamos una fecha similar. Estos bonos estaban más o menos, ¿se acuerdan? Al 2029. Acá tenemos un bono colombiano del 2029, así que dejémonos con esto. Esperemos que este sea un bono que esté cotizando, que tenga buenos ratios de precios. A ver, puse Colombia y elegí este bono que vence más o menos. Entonces, bien, tiene un comportamiento muy similar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy similar. Pero ¿a quién le cuesta financiarse más? ¿A Perú o a Colombia? Lo que está en línea verde, brillante, es Colombia, y lo que está en línea blanca es Perú. ¿A cuál le cuesta financiarse más? A Colombia. Perú tiene buenos datos macroeconómicos, buenos fundamentos, ¿no? A nivel macro, no a nivel de otras variables económicas, pero al menos a nivel macroeconómico Perú está bien, está en check, ¿no? Poco endeudamiento, ¿no? Baja inflación, más o menos una regla equilibrada de no endeudarse mucho, de tratar de, en la medida de lo posible, no tener déficit, de tener algo de superávit. En los últimos años no lo hemos podido lograr, pero bueno, ¿no? Al menos tenemos algo de historia. Podemos ver que el endeudamiento de Perú, el costo de deuda de Perú siempre está por debajo del costo de deuda de Colombia, ¿no? Incluso fíjense, Colombia endeudamiento en dólares casi 6%. Es elevadísimo, una tasa de 6%. Para un gobierno, ¿no? Para un gobierno como el gobierno colombiano. Hay empresas a las que le prestan a 6% tasa de interés en dólares. O 7, 8%. Y que el gobierno colombiano se acerque a eso es una tasa definitivamente muy elevada, ¿no? Ahora ya está más o menos en una cifra más normal, alrededor del 2%. Pero igual sorprende. Y podemos ver que el comportamiento de los spreads, que recuerden, spreads es la diferencia entre las tasas, tiene un comportamiento más o menos similar el colombiano con el peruano, solo que el colombiano está por encima. Bien, entonces como mencioné, acá estamos analizando 3 bonos, pero estos 3 bonos están en el mismo tramo. Acuérdense el término tramo. Tramo es que estos 3 bonos vencen más o menos en el mismo espacio temporal. Pero yo no quiero eso. Yo lo que deseo es ver ahora cómo se mueve a lo largo de toda la curva. Es decir, quiero comparar la curva soberana de Perú con la curva soberana de Colombia, para no solamente comparar el bono a 10 años, sino también el bono a 1 año, a 3 años, etcétera, etcétera. Entonces vamos a volver a buscar la deuda soberana de Perú. Perú SOP, ¿no? Soberana en dólares, para hacerlo más o menos comparable. Y vamos a utilizar la función GC, que es el gráfico de curva. Cuando hablamos de índice, el índice no lo podemos graficar
de manera de gráfico a secas, ¿no? GP, que era la función que usábamos antes, sino que tenemos que hacer gráfico de curvas. Entonces mira, justo acá me están recomendando la deuda Colombia, deuda soberana en dólares, lo voy a agregar. Tac. Entonces, ¿qué es esta cosa rarísima que me estás mostrando? Bien. Fíjense. La deuda colombiana soberana en dólares es esta línea fea que tenemos por acá. Bueno, que tiene forma de línea, pero es esta cosa. Y la deuda soberana en dólares es esta cosa verde, ¿no? Cosa también muy rara, ¿no? Una línea, una raya. Y lo que está acá de color un poquito más claro, espero que se note, pero un poquito más claro está detrás. Si no se nota, bueno, no hay roche porque no es lo que estamos analizando. Es cómo era la deuda hace un año. Entonces acá puedo ver más o menos lo mismo que vi antes, ¿no? De este lado tengo el plazo. Esto es información actual. Este es el último dato. Entonces, por ejemplo, el plazo me dice, oye, si tú te financias en Perú a más o menos, ¿no? Un poquito más de 4 años, te va a costar financiarte 1.1652, que es lo que tienen a la izquierda. En cambio, si te financias, el Perú cuando se financia 7 años, para el tramo de 7 años le cobran 1.506. Y si se financia 10 años, lo que vimos hace un momento, ¿no? 10 años, aproximadamente 2.31. Y Colombia 10 años está alrededor, perdón, estoy acá 15 años, disculpen, alrededor de 3.73. ¿No? Colombia 10 años está por acá, no, más o menos a 2.4. Entonces, ¿qué puedo ver? Primero, lo primero que puedo ver y lo que vimos hace un momento fue que la deuda colombiana en todos los tramos, no solo a 10 años, no solo a 11 años, no solo a 9 años, es más cara que la deuda peruana. Le cobran más de intereses a Colombia al momento de prestarles. Ese es lo primero que me doy cuenta. ¿Qué otra cosa me doy cuenta? Me doy cuenta que versus el pasado, recuerdan acá de manera muy chica, está el pasado, espero que se note, espero que se note, pero acá tengo las rayas de la historia. El costo de financiamiento ha caído versus el que se tenía hace un año, ¿no? Ha caído. Y acuérdense que este es un efecto principalmente por la caída de tasas, porque todos los bancos centrales han reducido sus tasas. Y esto me genera un menor costo de financiamiento. Vamos a ver por ahí, comparar para cerrar, ¿no? Para ver cuál sería la deuda más interesante con una de las estrellas de la región. Ya sé imaginar de quién les estoy hablando. Les estoy hablando de Chile. Entonces acá tenemos que elegir bien, ¿no? Quiero la deuda de Chile en dólares. Deuda soberana en dólares. Para ver qué tal se comparte. Acá ya la cosa está mucho más reñida, ¿no? Están peleando palmo a palmo. Por el tramo corto, la deuda chilena cuesta menos, le gana la deuda peruana, pero por el tramo largo ya están más o menos iguales. Más o menos iguales con un costo de financiamiento similar. Recuerden que acá lo que tengo de línea verde es la deuda peruana y de línea azul la deuda chilena. Recuerden que hay una relación positiva. A mayor plazo, mayor tasa de interés, en particular por el riesgo de reinversión. Entonces acá ya puedo ver que la deuda chilena está un poquito más bajo, lo cual significa que hay mayor confianza, ¿no? Recuerden que este análisis, estas comparaciones, me salieron opciones para comparar versus deuda chilena en pesos. Pero no sería recomendable porque son monedas diferentes. Acá tenemos la ventaja de que todas están en la misma moneda. Entonces las diferencias están dadas principalmente por efectos de cuál consideran los inversionistas que es más riesgoso. Invertir en deuda peruana o invertir en deuda chilena. Y acá está complicado, ¿no? En el tramo corto hay más confianza en Perú, mientras que en el tramo largo, mejor dicho, en el tramo corto hay más confianza en Chile, mientras que en el tramo largo hay más confianza en Perú. Perfecto, con esto hemos cerrado este rápido análisis, este caso de análisis de deuda soberana. Espero que lo hayan entendido y seguro en la asesoría vamos a ver un caso con otros países. Gracias.